Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Como siempre, me emociona muchísimo poder compartir con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo y hoy, tenemos un bombazo. Prepárense porque lo que les voy a contar los va a dejar con la boca abierta. El título lo dice todo, ¿verdad? Bombazo, Hande y Kerem listos para vivir juntos. El romance al siguiente nivel. Así es, amigos. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, de especulaciones, de información, y por supuesto, de mucho, mucho amor. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de actores que nos robaron el corazón en Love is in the Air, y vamos a analizar todo lo que se rumorea, lo que se sabe, y lo que francamente nos gustaría que pasara. Antes de empezar a desglosar este notición, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde siempre les traigo lo mejor del mundo del entretenimiento, chismes jugosos, análisis profundos y mucho, mucho cariño. Así que ya saben. Botón rojo, clic y bienvenidos a la familia. Ahora sí, a lo que vinimos. La noticia que ha estado circulando con fuerza en las últimas semanas, y que ha encendido las redes sociales, es que Hande y Kerem, nuestra pareja favorita de la pantalla, están listos para dar el gran paso. Sí, amigos, se habla de convivencia, de un hogar compartido, de construir un futuro juntos. ¿Pueden imaginárselo? Yo no puedo parar de soñar con ello. La idea de verlos compartir el día a día, reír juntos en su propio espacio, crear un ambiente de amor y apoyo mutuo, es simplemente emocionante. Pero, ¿de dónde viene esta información? ¿En qué nos basamos para decir esto con tanta certeza? Pues bien, como siempre, tenemos que hacer un poco de detectives privados y analizar las pistas. La primera pista y la más importante es la propia Hande y Kerem. Aunque ambos son muy discretos con su vida privada, y no suelen compartir demasiados detalles, las indirectas, las miradas cómplices y sobre todo, el brillo en sus ojos, hablan por sí solos. Es como si tuvieran un lenguaje secreto que solo ellos entienden, un código de amor que se transmite a través de la mirada, el tacto y la sonrisa. Recordemos que a pesar de que inicialmente negaron su relación, poco a poco fueron abriendo su corazón al mundo. Primero con pequeñas salidas juntos, fotos en redes sociales, comentarios cariñosos. Y finalmente con declaraciones abiertas de amor y cariño mutuo. Su relación ha ido evolucionando de una manera muy natural, y cada paso que han dado ha sido celebrado por sus fans con entusiasmo. La forma en que se protegieron mutuamente al principio, intentando mantener su amor alejado del ojo público, me parece muy romántica. Demuestra que querían proteger su relación de la vorágine mediática y que priorizaban su felicidad por encima de todo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace pensar que la convivencia es el siguiente paso lógico? Bueno, en primer lugar, la cercanía que han demostrado. Hande y Kerem han pasado mucho tiempo juntos, no solo en el set de rodaje, sino también en sus vacaciones, en eventos sociales y en su día a día. Hemos visto fotos de ellos compartiendo momentos íntimos, viajando juntos, apoyándose mutuamente en sus proyectos personales. Esa conexión es innegable. Han viajado por todo el mundo, desde románticas escapadas a la playa hasta emocionantes aventuras en la naturaleza. Es evidente que disfrutan de la compañía del otro y que han creado un fuerte vínculo basado en la confianza y el respeto. Además, hay que tener en cuenta las declaraciones de ambos. Aunque nunca han confirmado abiertamente la mudanza, sí han hablado de la importancia de la estabilidad emocional, de construir un futuro juntos, y de la necesidad de estar cerca el uno del otro. Kerem, en particular, ha sido muy romántico en sus entrevistas, y ha expresado abiertamente su deseo de formar una familia. Hande, por su parte, ha demostrado ser una persona muy hogareña, que valora mucho la compañía de sus seres queridos. Estas declaraciones, aunque sutiles, son como pequeños pedazos de un rompecabezas que nos dan una idea de lo que está pasando en sus vidas privadas. Otra pista importante son los rumores de que están buscando un nuevo hogar. Se habla de que han estado visitando diferentes propiedades, buscando un lugar donde puedan vivir juntos, lejos del acoso mediático, y donde puedan construir su propio refugio de amor. Obviamente es algo que no podemos confirmar al 100%, pero la información viene de fuentes cercanas a ellos, y es algo que ha sido replicado por varios medios de comunicación turcos.
Imaginen la emoción de elegir un hogar juntos, de diseñar el espacio, de decidir cómo quieren que sea su vida diaria. Es un paso muy importante y significativo. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta posible convivencia? Pues en mi opinión muchísimas. En primer lugar, significa que su relación está en un momento muy sólido, y que ambos están dispuestos a comprometerse a largo plazo. Es una señal de que están muy enamorados, y de que se sienten cómodos y seguros el uno con el otro. Es una muestra de madurez y de la voluntad de construir un futuro juntos, superando los desafíos que implica una relación en la vida pública. En segundo lugar, la convivencia les permitirá pasar aún más tiempo juntos, y fortalecer aún más su vínculo. Podrán compartir momentos especiales, crear nuevas rutinas, y construir recuerdos que durarán toda la vida. Será una oportunidad para conocerse aún más a fondo, y para construir una relación basada en la confianza, el respeto y el amor incondicional. Imaginen las noches de cine en casa, las cenas románticas, las risas compartidas, los pequeños gestos que hacen que el amor perdure. En tercer lugar, la convivencia podría ser el preludio de un paso aún más importante, el matrimonio. Aunque nadie sabe qué les depara el futuro, es inevitable que los fans soñemos con una boda Ande y Kerem. Sería el cuento de hadas perfecto. Y quién sabe, quizás pronto tengamos buenas noticias. Sería un evento espectacular, con todos sus amigos y familiares celebrando su amor, y con millones de fans de todo el mundo sintiendo la alegría por ellos. Por supuesto, hay que ser realistas. La vida no es un cuento de hadas, y las relaciones pueden ser difíciles. Pero en el caso de Ande y Kerem, creo que tienen todas las herramientas necesarias para construir una relación sólida y duradera. Ambos son personas maduras, inteligentes, y con mucho éxito profesional. Además, se apoyan mutuamente en sus proyectos, y han demostrado ser un gran equipo. Han superado obstáculos juntos, han enfrentado la presión mediática y han mantenido su relación privada, lo cual es un logro en sí mismo. Es importante destacar que a pesar de la presión mediática, Ande y Kerem han sabido mantener su relación en privado, y han protegido su intimidad. Esto es algo que admiro mucho y que creo que es fundamental para que una relación funcione. No es fácil vivir bajo el escrutinio público, pero ellos han sabido mantener la calma, y han priorizado su amor y su felicidad. Han aprendido a ignorar los rumores y las especulaciones, y a centrarse en lo que realmente importa, su amor y su conexión. En cuanto a los rumores sobre el lugar donde podrían vivir, se habla de que podrían estar buscando una casa en la zona de Estambul, o incluso fuera de Turquía, buscando un poco más de tranquilidad y privacidad. También se ha especulado con la posibilidad de que se muden a algún lugar donde puedan estar más cerca de sus familias y amigos. Es comprensible que busquen un lugar donde puedan sentirse seguros y protegidos, lejos de los paparazzi y del constante acoso mediático. Un hogar es un santuario, un lugar donde uno puede ser uno mismo y donde puede relajarse y disfrutar de la compañía de sus seres queridos. Por supuesto, todas estas son especulaciones, y no podemos confirmar nada hasta que Ande y Kerem lo hagan oficialmente. Pero como dije al principio, las pistas son claras, y las señales apuntan a que están a punto de dar el gran paso. La emoción es palpable y todos estamos ansiosos por saber qué les depara el futuro. Y hablando de grandes pasos, no podemos olvidar los proyectos profesionales de Ande y Kerem. Ambos están en un momento muy dulce de sus carreras, y tienen muchos proyectos en puerta. Ande está trabajando en varios proyectos de moda y belleza, además de seguir desarrollando su carrera como actriz. Recientemente ha protagonizado campañas publicitarias para marcas de renombre internacional, y se ha convertido en un icono de estilo y belleza. Kerem, por su parte, está trabajando en nuevas series y películas, y también está muy involucrado en proyectos sociales y ambientales. Ha participado en campañas de concienciación sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente, y ha utilizado su plataforma para promover causas importantes. Es muy inspirador ver a Ande y Kerem tan comprometidos con sus carreras, y al mismo tiempo, tan enamorados y felices. Son un ejemplo de cómo se puede compaginar el éxito profesional con el éxito personal. Y lo más importante, son un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Han demostrado que se puede ser una persona exitosa y feliz, y que el amor puede ser una fuente de motivación y apoyo en todas las áreas de la vida. Pero volviendo al tema de la convivencia, quiero hacer una reflexión. Vivir juntos no es algo que se deba tomar a la ligera. Es un paso importante que requiere compromiso, comunicación y respeto mutuo.
Es necesario estar dispuesto a ceder, a negociar, y a adaptarse a las necesidades y los gustos de la otra persona. Implica aprender a convivir con las manías y los hábitos del otro, y a encontrar un equilibrio entre la individualidad y la vida en pareja. Pero cuando hay amor verdadero, todo es posible. Y en el caso de Hande y Kerem, creo que tienen todas las cualidades necesarias para triunfar en esta nueva etapa de sus vidas. Son una pareja que se complementa a la perfección, y que se apoya incondicionalmente. Y lo más importante, se aman con locura. Han demostrado que son capaces de comunicarse, de resolver conflictos y de superar juntos los desafíos. Son un equipo, y eso es fundamental para que una relación funcione a largo plazo. Así que amigos, cruzamos los dedos para que esta noticia se confirme pronto, y para que podamos celebrar el amor de Hande y Kerem por muchos años más. Nos merecemos un final feliz. Deseamos que su amor siga creciendo y que encuentren la felicidad en cada momento de sus vidas. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Me he divertido muchísimo compartiendo esta noticia con ustedes, y hablando sobre el futuro de Hande y Kerem. Me encanta especular, analizar y soñar con el futuro de esta pareja que nos ha robado el corazón. Quiero agradecerles muchísimo por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí, y me motiva a seguir investigando y compartiendo las últimas novedades del mundo del espectáculo. Saber que hay gente interesada en lo que hago me da la energía para seguir creando contenido y buscando nuevas historias. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem están listos para vivir juntos? ¿Qué expectativas tienen sobre su relación? ¿Creen que pronto podríamos verlos casados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y me encanta debatir con ustedes. Sus opiniones son importantes y me ayudan a enriquecer el contenido del canal. Y por último, no olviden que si les gustó este vídeo, y quieren saber más sobre Hande y Kerem, no duden en darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Ya saben, el botón rojo es su mejor amigo. Así no se perderán ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Recuerden activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y recuerden, sigan creyendo en el amor.